Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Silvia Olmos y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Como pueden ver en pantalla, el tema que vamos a tratar hoy es el aparato digestivo. Como este tema es bastante largo, lo he dividido en 3 videos y a medida que vaya terminando cada uno de los videos les voy a ir dejando el link para el video siguiente. Empecemos. El aparato digestivo está compuesto por 2 grupos de órganos. Por un lado tenemos el tracto gastrointestinal y por otro lado tenemos los órganos digestivos accesorios. El aparato o tracto gastrointestinal es un tubo que está constituido por los órganos que se extienden desde la boca hasta el ano. Tiene una longitud aproximada de entre 5 a 7 metros en una persona viva, debido a que sus músculos están contraídos. Cuando la persona muere, la relajación de los músculos provoca que el tracto gastrointestinal se alargue. Los órganos digestivos accesorios lo que hacen es colaborar con la deglución, la masticación y la degradación química de los alimentos. Las contracciones musculares de la pared del tubo digestivo van a degradar físicamente los alimentos mediante el procesamiento y la propulsión, desde el esófago hasta el ano, mientras que las enzimas secretadas por los órganos digestivos accesorios y algunas células que tapizan algunas de sus partes van a participar en la degradación química de los alimentos. El aparato digestivo tiene 6 funciones. La primera es la ingestión, que es el acto de comer o de ingresar el alimento, la comida, digamos, en la boca. La segunda es la secreción. Se secretan aproximadamente 7 litros en total entre agua, ácidos, buffers, enzimas. La tercera es la mezcla y la propulsión mediante contracciones y relajaciones alternadas de los músculos. Esto es lo que se llama motilidad. También se encarga de la digestión, que es la conversión de los alimentos en moléculas cada vez más pequeñas. La digestión puede ser de 2 tipos. Puede ser mecánica, que está dada por los dientes cuando trituran el alimento, o por el estómago y el intestino cuando los van mezclando. O también puede ser química, y esta se realiza por la hidrólisis catalizada por enzimas. Otra función es la absorción, que es el ingreso de los líquidos que han sido secretados, los iones, y además obviamente los productos de la digestión. Todo esto ingresa a las células epiteliales que revisten la luz del tracto gastrointestinal. Y por último, todo lo que no ha sido absorbido se va a eliminar en el acto de la defecación a través del ano. Todo eso que no fue absorbido, esos desechos, se llaman heces. El tubo digestivo tiene una pared que típicamente está compuesta por una serie de 4 túnicas. Esta es una estructura básica que se puede ir modificando, que se va a ir modificando en los distintos órganos, y vamos a ir viendo obviamente cada una de esas adaptaciones. Pero básicamente podemos decir que vamos a encontrar una mucosa, que es la primera capa, que es lo que sería el revestimiento interno, y está compuesta por un epitelio, que es el que está en contacto directo con el contenido que va corriendo por la luz del tubo digestivo, y este se va a apoyar en una lámina propia o membrana basal. Además, esa mucosa puede tener una capa fina de músculo liso que se llama muscularis mucosae, que significa músculos de la mucosa. El epitelio de la boca, de la faringe, del esófago y del conducto anal es pavimentoso, estratificado, no queratinizado, y tiene función de protección. Nos protege de la abrasión. En cuanto a lo que es el epitelio del estómago y el intestino, va a estar formado por un epitelio cilíndrico simple con funciones de secreción y absorción. Además, entre las células de este epitelio cilíndrico simple hay uniones estrechas que evitan las filtraciones.
Las células epiteliales de todo el tubo digestivo se van a descamar y van a ser reemplazadas aproximadamente cada 5 a 7 días. Y además van a existir numerosas células exócrinas que van a secretar moco y líquido hacia la luz del tracto gastrointestinal. La lámina propia es tejido conectivo areolar que tiene muchos capilares sanguíneos y vasos linfáticos y además va a contener las células de la MALT, que es el tejido linfático asociado a la mucosa. La segunda capa es una submucosa, que también es tejido conectivo areolar, que está constituido por una gran cantidad de capilares sanguíneos y linfáticos que lo que hacen es recibir las moléculas de los nutrientes que han sido absorbidos. Y además vamos a encontrar también el plexo submucoso. La tercera túnica, la tercera capa, es la capa muscular que se extiende desde la boca hasta el esófago con músculo esquelético, que lo que hace es producir la deglución voluntaria. Y en el ano también hay músculo esquelético, especialmente en la parte del esfínter anal externo, lo que permite el control voluntario de la defecación. En el resto del tubo digestivo, el músculo es liso y está dispuesto en dos capas. Una capa interna, donde las fibras están de manera circular, y otra capa externa, donde las fibras se ubican de manera longitudinal. Las contracciones involuntarias de estas fibras van a contribuir con la degradación mecánica de los alimentos, los van a mezclar y también los van a propulsar a lo largo del tubo digestivo. Y aquí vamos a encontrar el plexo mientérico. La última capa es una serosa que la vamos a encontrar en las partes que están dentro de lo que sería la cavidad abdominal. Está compuesta por tejido conectivo areolar, recubierta por un epitelio pavimentoso simple, llamado también mesotelio. En cuanto a lo que es el esófago, va a estar recubierto por la túnica adventicia, que ya la vamos a ver cuando veamos bien ese órgano. En cuanto a lo que es la inervación, vamos a ver que el tubo digestivo está inervado por una red intrínseca y una red extrínseca. La red intrínseca es el tejido conectivo entérico, que consiste en aproximadamente 100 millones de neuronas que están distribuidas desde el esófago hasta el ano y están organizadas en dos plexos. El plexo mientérico, que está entre las capas longitudinales y circulares de la túnica muscular, como vimos anteriormente, y el plexo submucoso, que obviamente está dentro de la submucosa. El plexo mientérico lo que hace es controlar la motilidad del tubo digestivo, mientras que el plexo submucoso controla las secreciones de los órganos. En cuanto a lo que es la red extrínseca, es sistema nervioso autónomo. El nervio vago es el que va a llevar las fibras parasimpáticas a casi todo el tubo digestivo. Este va a mantener conexiones con el sistema nervioso entérico y la estimulación de estos nervios va a aumentar la secreción y la motilidad. En cuanto a lo que son los nervios simpáticos, van a proceder de la región torácica y lumbar de la médula y lo que hacen es disminuir tanto la secreción como la motilidad. El primer órgano entonces es la boca, que va a estar formado por las mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. Las mejillas forman las paredes laterales, están recubiertas por piel en la parte externa y por mucosa en la parte interna. La porción anterior de las mejillas termina en los labios, que son pliegues carnosos que rodean la abertura de la cavidad bucal.
La superficie interna de cada labio se une con su respectiva encía a través de un pliegue mucoso de la línea media que se llama frenillo labial. Tenemos el frenillo labial superior y el frenillo labial inferior. Vamos a encontrar un vestíbulo, que es el espacio limitado por las mejillas, los labios y las encías. Y en la parte de arriba tenemos el paladar, que es un tabique que va a separar la cavidad bucal de la cavidad nasal, formando el techo de la boca, permitiéndonos masticar y respirar al mismo tiempo. Tiene dos partes. El paladar duro, que está constituido por los huesos maxilares y palatinos y está cubierto por mucosa, y el paladar blando, que es la parte muscular de ese tabique, tiene forma de arco y se encuentra entre la buco y la nasofaringe y también está revestida por mucosa. En el borde del paladar blando vamos a encontrar la úvula, que es una masa muscular con una forma cónica que cuando estamos deglutiendo el alimento se va a elevar junto con el paladar blando y esto va a servir para obstruir la nasofaringe, evitando de esta manera que los alimentos ingresen en la cavidad nasal. Entre los órganos accesorios de la boca tenemos a las glándulas salivales, que van a liberar a la cavidad bucal la saliva, obviamente. La secreción de saliva va a aumentar cuando los alimentos ingresan a la boca. Normalmente lo que hace la saliva es mantener humectada la boca y además tiene los dientes limpios. Vamos a ver que existen numerosas glándulas pequeñas que van a contribuir con la formación de la saliva y se van a encontrar en la mucosa bucal, en toda la mucosa bucal, ya sean las glándulas labiales, las bucales, las palatinas, las linguales. Sin embargo, la mayor parte de la saliva es secretada por las glándulas salivales mayores. Estas glándulas son las parótidas, que están localizadas por debajo y delante de la oreja y se abren en el vestíbulo frente al segundo molar. Las otras glándulas son las submaxilares, que se encuentran en el piso de la boca y desembocan en el frenillo de la lengua. Y las otras son las sublinguales, que se encuentran por debajo de la lengua y se abren en el piso de la boca. La saliva está compuesta en un 99,5% de agua y el 0,5% son solutos, entre los que vamos a encontrar distintos iones, algunos gases disueltos, varias sustancias orgánicas. Entre las sustancias orgánicas vamos a mencionar la urea, el ácido úrico, el mucus, la inmunoglobulina A y varias enzimas. Cada glándula va a aportar de manera distinta diferentes componentes a la saliva. La glándula parótida lo que hace es secretar un líquido acuoso que tiene amilasa salival. Las glándulas submandibulares lo que hacen es secretar esto mismo, pero con un poco más de mucus. Por lo tanto, ese líquido es más espeso. Y por último, las glándulas sublinguales secretan mucha mayor cantidad de mucus, o sea, un líquido mucho más espeso. El agua de la saliva sirve para disolver los alimentos y para que los receptores del gusto se activen y comiencen las secreciones digestivas. Los iones que tiene la saliva, el ion cloruro, lo que hace es activar la amilasa salival, y el bicarbonato, que es otro ion, lo que hace es amortiguar los alimentos ácidos. El moco secretado en la saliva lubrica todos los alimentos para facilitar la deglución. La inmunoglobulina A impide la adhesión de los microorganismos y esta va a ser ayudada por la lisozima, que va a destruir las bacterias. En cuanto a lo que es el acto de salivar, la salivación está controlada por el sistema nervioso autónomo. Hay una secreción normal de saliva
que está estimulada por el sistema nervioso parasimpático, que mantiene esta secreción constante. Durante el día secretamos entre 1 litro y 1,5 litros de saliva. Lo que hace la estimulación simpática va a provocar la sequedad de la boca, y esto nos provoca sed. Y por otro lado, los sentidos del tacto, la vista y el gusto, cuando son estimulados por los alimentos, van a provocar el aumento de las secreciones salivales. Otro órgano digestivo accesorio es la lengua, que está compuesta por músculo esquelético y está cubierta por una mucosa. Se divide en 2 mitades a través de un tabique medio que se inserta en el hueso hioides. Cada mitad va a contener músculos extrínsecos e intrínsecos. En la parte de abajo vamos a ver el frenillo lingual, que es un repliegue de la mucosa que se ubica en la parte media y está adherido al piso de la boca. Lo que hace este frenillo es limitar el movimiento hacia atrás de la lengua para evitar que obstruya las vías respiratorias. La superficie superior, dorsal y lateral de la lengua van a estar cubiertas por papilas, muchas de las cuales poseen corpúsculos gustativos. Las glándulas linguales van a secretar un líquido ceroso y mucoso que contiene la lipasa lingual. Lo que hace esta enzima es convertir parte de los triglicéridos en ácidos grasos más simple, o sea, se encarga de parte de la digestión química de los lípidos. Los otros órganos accesorios que tenemos son los dientes, que son órganos que están localizados en las apófisis alveolares de cada maxilar, o sea, maxilar superior y maxilar inferior. Un diente típico tiene 3 regiones: la corona, que es la parte visible; el cuello, que es la porción estrecha que va a unir la corona con la última parte, que es la raíz, que puede tener entre 1 y 3 cada diente, y es la parte que se inserta en el alvéolo. La dentina está ubicada en el interior del diente y forma la mayor parte del diente. Es un tejido conectivo calcificado que lo que hace es otorgar forma y rigidez al diente. En la parte de la corona, esta dentina va a estar cubierta por el esmalte, que está formado por fosfatos y carbonato de calcio. En un 95% del peso seco de esta sustancia es eso, fosfato y carbonato de calcio. Y sirve para proteger a los dientes del desgaste que provoca la masticación y además los ácidos que ingresan a la boca. En la raíz, la dentina va a estar cubierta por cemento, que también es una sustancia parecida y que es lo que une, digamos, el diente al alvéolo. La dentina limita un espacio en el interior que se llama cavidad pulpar. Esa es la parte que está dentro de la corona. Está rellena por tejido conectivo que tiene vasos sanguíneos y linfáticos, y además tiene también nervios. Esta cavidad pulpar se va a extender hacia las raíces por lo que serían los canales radiculares o conductos radiculares, y van a desembocar en un orificio radicular, que es lo que vemos ahí en la parte inferior del diente. Nosotros los seres humanos tenemos 2 denticiones, una que es decidua y otra que es permanente, que comienza a aparecer aproximadamente a los 6 años de edad.
En la adultez ya contamos con un total de 32 dientes que podemos ubicarlos, o sea, si dividimos a cada mandíbula en dos, decimos que tenemos 4 hemimandíbulas. En cada hemimandíbula vamos a encontrar 8 dientes que desde el centro hacia afuera los vamos a llamar. Primero, los incisivos, que tenemos un incisivo central y un incisivo lateral. Estos sirven para cortar el alimento. Después tenemos un canino que a veces comúnmente se lo llama colmillo, que sirve para desgarrar y desmenuzar el alimento. Después tenemos los premolares, son dos, el primer y segundo premolar, que tienen dos cúspides y se encargan de moler los alimentos y triturarlos. Y después tenemos los tres molares, que son los que se van a encargar también de moler y triturar y van a ir apareciendo con los años a medida que va aumentando el tamaño de la mandíbula. A medida que vamos creciendo, aumenta el tamaño. Como dijimos antes, tenemos una digestión mecánica y una digestión química. La digestión mecánica es el resultado de la masticación, cuando los alimentos son manipulados por lo que sería la lengua y los dientes los van triturando, los van desarmando y además van siendo embebidos por la saliva. Esto reduce los alimentos a una masa blanda que se llama bolo alimenticio. En cuanto a lo que es la digestión química, se va a dar por acción de la saliva y va a brindar el medio líquido para que puedan actuar las dos enzimas que encontramos en la boca, que dijimos que son la amilasa salival, que inicia la degradación de los hidratos de carbono complejos como el almidón, y la lipasa lingual, que esta no actúa en la boca, sino que se va a activar en el medio ácido del estómago. O sea que la digestión de los lípidos empieza realmente en el estómago, a pesar de que en la boca secretamos una enzima que puede degradarlos. El segundo órgano es la faringe, que como ya vimos, está formado por músculo esquelético, que está revestido por una mucosa, o sea, epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. La bucofaringe y la laringofaringe tienen funciones tanto respiratorias, como digestivas. Y las contracciones de sus músculos lo que hacen es colaborar con la deglución. El otro órgano es el esófago, que es un tubo que mide alrededor de 25 centímetros de longitud y está situado por detrás de la tráquea, atravesando el mediastino por delante de la columna vertebral. Pasa por el diafragma a través de un orificio que se llama hiato esofágico y finaliza en la porción superior del estómago. La mucosa de este órgano es un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, apoyado en una membrana basal de tejido conectivo areolar y tiene ya la muscularis mucosae. Esta presenta glándulas cerca de la zona del estómago. La submucosa es tejido conectivo areolar. La túnica muscular es músculo esquelético en el tercio superior. En la parte media tiene esquelético y liso y ya en la parte final tiene músculo liso directamente. En cada uno de los extremos vamos a encontrar dos esfínteres, que son el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Por último, tenemos la capa superficial, que se denomina adventicia y es tejido conectivo areolar, que se mezcla con la adventicia o el tejido conectivo de las otras estructuras que se encuentran en el mediastino.
Veamos un poco lo que es la deglución. Este es el movimiento, digamos, de los alimentos desde la boca hasta el estómago. La deglución va a ser facilitada por la secreción de saliva y moco, y en este acto van a estar involucrados la boca, la faringe y el esófago. Se produce en 3 fases. Primero tenemos una fase voluntaria, donde el bolo alimenticio pasa a la bucofaringe desde la boca mediante un movimiento de la lengua. El movimiento es hacia arriba y hacia atrás. Cuando eso ocurrió, ya comienza la segunda fase, que es la fase faríngea, que si bien es musculoesquelético, es realmente involuntaria y se debe a los estímulos del bolo alimenticio sobre los receptores que se encuentran en esa parte, y los impulsos, digamos, nerviosos que vienen van a tener como respuesta que la úvula y el paladar blando se muevan hacia arriba para impedir el paso de los alimentos a la nasofaringe. Y por otro lado, la epiglotis va a cerrar la comunicación con la laringe. Cuando el alimento llega al esfínter esofágico, ese esfínter se va a relajar para permitir el pasaje y va a comenzar la fase 3, que es la fase esofágica. Durante esta fase vamos a ver un movimiento peristáltico de la capa muscular, que lo que va a provocar es que el bolo se dirija hacia abajo. El paso de los alimentos sólidos y semisólidos puede demorar entre 4 y 8 segundos. En cambio, el movimiento de los líquidos es instantáneo. Bueno, mediante entonces la deglución ya estamos llegando al siguiente órgano, que es el estómago. Pero antes de eso vamos a ver entonces un pequeño resumen de lo que es la faringe y el esófago. La faringe se encarga entonces de la fase faríngea de la deglución, y como resultado el bolo alimenticio va a pasar de la bucofaringe a la laringofaringe y después al esófago. Y también va a cerrar por la epiglotis el paso de aire momentáneamente, el paso va a impedir, digamos, que el alimento pase a las vías aéreas. Y en cuanto a lo que es el esófago, vamos a ver que tiene 4 actividades. Por un lado, la relajación del esfínter esofágico superior, que permite el paso del bolo desde la laringofaringe hacia el esófago. Después está la fase esofágica, que ya se da por peristalsis, que es lo que impulsa el bolo hacia abajo. Después está la relajación del esfínter esofágico inferior, que permite la entrada del bolo alimentario al estómago. Y recordemos que en la última parte del esófago teníamos células que secretaban moco, que lo que hacen es lubricar el esófago para facilitar el paso del bolo hacia el estómago. En cuanto a lo que es el estómago, podemos decir que es un ensanchamiento del tubo digestivo que tiene forma de J y está localizado por debajo del diafragma en el epigastrio. También ocupa la región umbilical y el hipocondrio, parte del hipocondrio izquierdo. Las funciones del estómago van a ser mezclar la saliva, el alimento y el jugo gástrico para formar el quimo. También sirve como reservorio del alimento antes de que pasen hacia el intestino delgado. Va a segregar jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico, pectina, factor intrínseco y lipasa gástrica. Y por último va a secretar gastrina. En cuanto a lo que es la posición y el tamaño del estómago, van a variar continuamente.
¿Por qué? Por un lado, el diafragma lo va a presionar hacia abajo y también lo va a elevar durante la inspiración y la expiración, o sea, en cada ciclo respiratorio. Y en cuanto a lo que es el tamaño, cuando está vacío, tiene un tamaño aproximado de una salchicha grande, pero este tamaño se va a aumentar considerablemente a manera de, a medida de que vayan ingresando los alimentos a él. En el estómago vamos a poder diferenciar 4 regiones. Primero, el cardias, que es la parte que rodea el orificio superior del estómago. Los alimentos desde ahí van a pasar al fundus, que es una porción redondeada que está por arriba y a la izquierda del cardias. Después tenemos el cuerpo, que es la porción central, que se ubica por debajo del fundus. Y por último tenemos la región pilórica, que se va a dividir en 3 partes. El antro pilórico, que es la parte que va a conectar con el cuerpo, el canal pilórico, que lo va a llevar hasta la última región, que es el píloro, que esta es la parte que va a conducir al duodeno. Cuando el estómago está vacío, la mucosa se va a disponer en pliegues grandes, entonces vamos a ver que tiene como una estructura medio aterciopelada. El píloro se va a comunicar con el duodeno por lo que conocemos como esfínter pilórico. El estómago presenta 2 curvaturas, una curvatura menor y una curvatura mayor. Como vemos aquí, la curvatura mayor es el borde externo, que es convexo, y la curvatura menor es el borde interno, que es cóncavo. En cuanto a lo que es la pared del estómago, presenta las 4 capas que habíamos visto como básicas. La mucosa presenta un epitelio simple, cilíndrico, con glándulas superficiales que están apoyadas en una membrana basal, que es tejido conectivo areolar, y tiene también obviamente su muscularis mucosae. Las células epiteliales se extienden hacia adentro de la membrana basal, formando columnas de células secretoras que se llaman glándulas gástricas. Estas glándulas van a limitar con las criptas gástricas. Las glándulas tienen 3 tipos de células. Estas células funcionan como glándulas exócrinas que van a secretar sus productos a la luz del estómago. Tenemos las células mucosas del cuello, como el nombre lo indica, secretan moco. Las células parietales, que secretan el factor intrínseco, que va a colaborar con la absorción de la vitamina B12, y también secretan ácido clorhídrico. Y las células principales, que secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. Las secreciones de estas células, en conjunto, van a formar el jugo gástrico, que se secreta entre 2 a 3 litros por día. Además, dentro de estas glándulas vamos a encontrar también células endosecretoras, que son las células G, que van a secretar gastrina, que lo que hacen esta enzima, hormona, es estimular la actividad gástrica. La submucosa es tejido conectivo areolar. La muscular tiene 3 capas, una capa longitudinal externa, una circular media y una oblicua interna. Y después tenemos la serosa, que es epitelio pavimentoso simple o mesotelio. Y obviamente está también apoyada en un tejido conectivo areolar. En cuanto a lo que es la digestión en el estómago, se produce digestión mecánica y digestión química. Cuando hemos ingerido alimentos,
Cada 15 o 20 segundos se producen movimientos peristálticos suaves, que son ondas de mezcla, que lo que hacen es macerar los alimentos y mezclarlos con las secreciones de las glándulas gástricas para recubrirlos, y de esta manera lo van a ir reduciendo a un líquido que se llama quimo. En el cuerpo del estómago las ondas van a ser más vigorosas y se van a ir intensificando a medida que vamos llegando al píloro. El esfínter pilórico se va a mantener casi cerrado, pero no cerrado por completo, y cada onda lo que va a hacer es va a permitir, digamos, que pase el quimo desde el estómago hacia el píloro. Pasan aproximadamente 3 mililitros por onda hacia el duodeno. Este pasaje, digamos, de quimo hacia el duodeno es lo que se llama vaciamiento gástrico. Todo el quimo que no haya pasado al intestino, en ese momento, digamos, vuelve al cuerpo donde se va a seguir mezclando y se va a repetir todo este proceso. Antes de que ocurra esto, los alimentos van a permanecer en el fundus aproximadamente durante 1 hora, y durante este tiempo la amilasa va a seguir degradando, la amilasa salival va a seguir degradando el almidón. Ya cuando se mezcla con el ácido, o sea, cuando ya estamos pasando al cuerpo, esta amilasa se va a inactivar y se va a activar la lipasa lingual, que es lo que les había mencionado anteriormente. Una cosa que hay que tener en cuenta es que las células parietales van a secretar por separado iones hidronios y iones cloruros. El ácido clorhídrico se va a formar ya directamente en la luz del estómago. La secreción de todo el jugo estomacal, el jugo gástrico, va a ser estimulada por acetilcolina, gastrina e histamina. Esta última va a actuar de manera sinergética, potenciando a la gastrina. El jugo gástrico, como es muy ácido, va a destruir una gran cantidad de microorganismos que puedan haber ingresado con los alimentos. La función del ácido clorhídrico también va a hacer desnaturalizar parcialmente las proteínas de los alimentos, y también va a estimular la secreción de las hormonas que promuevan la secreción del flujo biliar y el jugo pancreático. La digestión enzimática de las proteínas también va a comenzar en el estómago mediante la acción de la pepsina, que lo que hace es separar las uniones peptídicas entre los aminoácidos y va a desdoblar las cadenas proteicas en varios aminoácidos. Esta enzima es más activa en el medio ácido del estómago, que tiene un pH aproximadamente de 2, y se va a inactivar en un pH más alto. Vamos a ver que hay una fina capa de moco que protege a las células del estómago de toda esta degradación que estamos viendo. Otra enzima estomacal es la lipasa gástrica, que lo que hace es desdoblar los triglicéridos de cadena corta en ácidos grasos y monoglicéridos. Esta enzima desempeña una función bastante limitada en el adulto, pero es un poco más importante en los niños. Las células epiteliales del estómago son impermeables a la mayor parte de las sustancias, pero algunas células pueden absorber agua, algunos iones y ácidos grasos de cadena muy corta. También se absorben en el estómago algunos fármacos y el alcohol principalmente. Todo el contenido del estómago va a vaciarse a las 2 o 4 horas desde que haya entrado al estómago. O sea, una vez que hemos comido, pasan 2 a 4 horas y ahí todo el alimento ya no está más en el estómago, ya ha pasado al intestino. Los alimentos ricos en hidratos de carbono son los que menos tiempo van a permanecer
en el estómago y si hemos comido algo muy rico en grasa, el vaciamiento va a ser mucho más lento. Bueno, esta es la primera parte, entonces le dejo aquí el link al segundo video para que sigamos viendo ya los otros órganos que forman parte del tubo digestivo y las otras glándulas anexas. Espero que les haya gustado el video y los espero en la continuación.